Hola, ¿cómo están? Yo soy Adicto al Gamer y hoy te mostraré cómo hacer flus. Empecemos. Primero empezamos creando dos casas. Tomamos dos aldeanos creamos una casa y el otro crea una y creamos todos los aldeanos. Claro, primero creamos todos los aldeanos y después hacemos las casas. Así no perdemos tiempo. Una vez creadas las casas, procedemos a tomar la carne de las ovejas. Antes de eso debimos haber buscado las ovejas y con el scout buscamos las ovejas restantes. Una vez creado 6 aldeanos en las ovejas ya es suficiente como para no detener tu población de aldeanos, lo que procederíamos a buscar madera, si mal no recuerdo en esta red. Deberíamos dejar todas las ovejas afuera e ir acercando una por una, ya que si las dejamos todas en el centro urbano, no vamos a tenerlas donde justamente queremos para que los aldeanos lleven la comida más rápido al centro urbano. Una vez creado los 6 aldeanos, procedemos a crear el campamento maderero. Es importante nunca detener la población de aldeanos. Como pueden ver, cada vez que se va consumiendo una oveja, acercamos otra al centro urbano. Cuando terminemos los 4 aldeanos en madera, creamos una casa y cazamos el jabalí. Y creamos el molino. Cuando juntemos 100, buscamos el jabalí, lo atraemos al centro urbano, activamos los otros aldeanos y lo cazamos. Una vez creado el molino, enviamos más aldeanos a buscar en las vallas. Una vez creamos otra casa y buscamos el próximo jabalí. Es muy importante nunca detener la población de aldeanos. Buscamos el jabalí nos va a seguir y listo. Creamos otro campamento de madera. Siempre es importante no enviar tantos aldeanos a un solo campamento de madera porque no fluye la madera tan rápido. Se quedan unos aldeanos, trancan a otro, les puede quedar muy lejos. Siempre es importante tener varios campamentos de madera para que la madera fluya más rápido. Avanzamos a feudal, ponemos 4 a buscar oro y los que nos quedan a buscar madera, ya que va a ser oro y madera justamente lo que vamos a necesitar. Y 3 aldeanos los enviamos a crear un cuartel para desbloquear la galería de tiros de arcos. Una vez que avancemos, creamos las galerías de tiro de arco. Creamos 2. Y como siempre lo he dicho, creamos aldeanos. Es muy importante nunca perder la producción de aldeanos, por lo que buscaremos también alimentos para poder crearlo. Una vez creada las galerías de tiro de arco, procedemos a crear arqueros.
Una vez creados los arqueros, procedemos a atacar. Es obvio, Goxe se va a defender, se cerró completico. Seguimos creando nuestra economía. Creamos una herrería para poder avanzar al castillo cuando lo deseemos y mejorar nuestros arqueros. Siempre es importante desarrollar los componentes de la herrería debido a que nuestros soldados serán más fuertes. Como lo he dicho, siempre es importante no perder la economía. Avanzamos a Castillo al 19. Siempre es importante que repitan estos pasos para que su flush quede muy bueno. Quiero aclararles que Drogao es uno de los mejores, quizás es el mejor jugador. Bueno, en Kamen Ranger es el mejor jugador. Y quiero agradecerle por las rect. Y bueno, una vez pasados a Castillo, procedemos a mejorar los arqueros a ballesta. Es muy importante nunca descuidar la población. Y también cuando pasemos a castillos creamos otro centro urbano para acelerar nuestra producción de aldeanos. Mientras más aldeanos tengamos, mejor será nuestra economía. Procedemos a romper las casas para llegar a sus fuentes de ingresos más rápido. Ven, 3 centros urbanos por los momentos. Es muy importante nunca perder el control de la economía. Y cada vez que puedas, mejorarla. Bueno, ya se logró pasar. Deben tener cuidado con los onagros, ya que son muy efectivos para las unidades de flecha.
Deben tener mucho cuidado con los onagros y buscar siempre la altura. Las tropas que siempre estén en la altura son las que van a ganar. Pero siempre deben tener mucho cuidado con los onagros, ya que es muy fácil después de tumbar sus tropas. 3 onagros acabaron prácticamente con todo un ejército. Y siempre es importante cuidar los aldeanos, todos. Seguimos haciendo el ataque, como podemos ver. El otro enemigo no tiene suficientes tropas, por lo cual seguimos buscando. Siempre es importante mantener la economía al top. Para que nunca nos falte nada. Siempre es importante desarrollar la leva, ya que esto nos va a garantizar producir unidades mucho más rápido. Siempre también es bueno crear un castillo cerca de la base enemiga, debido a que esto lo va a atrasar mucho. Y crear también bases militares cerca para destruir al enemigo. Tremenda economía. Bueno, y aquí sería prácticamente GG.
Y aquí prácticamente ya se sabe de quién es la victoria. Hay que reconocer que estos son muy grandes jugadores de lo que es el Game Ranger en el Aegis of Empire. Y bueno, bueno, eso es todo. Si te gustó este video te invito a que te suscribas en la parte de abajo. Es totalmente gratis. En el botoncito rojo que sale, allí te suscribes. Si te gustó, es para que esperes. Pronto estaré subiendo más videos tutoriales. La próxima estrategia será el boom. Bye bye.